Entonces, hoy vamos, como siempre aquí la Cruz Roja en su regional Bogotá y Cundinamarca, los días lunes, nos acompaña esencialmente para que nosotros tengamos claridad sobre algunas, digamos, sobre algunos componentes desde el punto de vista práctico. Entonces, hoy tenemos nosotros al doctor Ronald Prado, que él es el director ejecutivo, él es el director ejecutivo de la Cruz Roja, además es psiquiátrica, y entonces vamos a tratar justamente de hablar dentro de su experticia, dentro de su conocimiento como psiquiatra, cómo es esto de enfrentar los conflictos de manera pacífica y esencialmente llevados a un marco pues del diálogo, naturalmente del entendimiento y de la armonía, en lugar pues obviamente de entrar en más discusiones. Básicamente siempre se dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y entonces pues el doctor Prado, que tiene un poquito de dificultades para entrar a comunicarse con nosotros, pues sencillamente sabe de eso. Y mientras tanto pues le pregunto a Aníbal, usted... Hay mucha gente que es como camorrera, ¿no? Que sencillamente por cualquier cosa, es que yo no me dejo, es que yo soy así, es que tal. Y por cualquier cosita arma berrinche. ¿Usted es de esos, Aníbal? No, para nada. Que mis compañeros saben que uno siempre, diría uno coloquialmente, así como usted dice lo de la camorrera, siempre hay que buscarle la comba al palo. O ver el vaso medio lleno. Así soy yo. Definitivamente a mí eso de que tal. Entonces, ahora sí, me dice Luisa Gutiérrez, por acá por la oreja, nuestra productora, que ya está el doctor, y obviamente nosotros lo saludamos. Doctor Ronald, bienvenido, el director ejecutivo de la Cruz Roja, médico psiquiatra. ¿Cómo está usted? Doctor Francisco, muy buenos días. ¿Cómo le Problema con la comunicación, ¿verdad? Sí, señor. Problema de conexión con el internet. Bueno. Sin duda usted es un experto y ha investigado muchísimo esto sobre la solución de conflictos dentro de un contexto pacífico y esencialmente buscándole, como dice Aníbal, la comba al palo para no generar más problemas. Nosotros, dentro del componente de las personalidades y naturalmente dentro de estos análisis que usted hace, pues tenemos, digamos, individuos o rasgos en los que uno dice, pues sí, yo soy camorrero, ¿y qué? Si no le gustó, entonces hable. ¿O eso es una deformación desde el punto de vista social? No, son variaciones en la personalidad. Por eso, en las relaciones entre personas, lo importante es reconocer la diferencia, que cada persona es diferente, y siempre plantear las relaciones basadas en el diálogo. Y ese diálogo implica escuchar a los demás y dar argumentos para la resolución de cualquier conflicto. Los filósofos antiguos decían que uno tenía dos orejas y una boca porque tenía que oír el doble antes de hablar. Pero digamos que eso no es un patrimonio humano, y uno ve aquí, por ejemplo, uno se mete en las redes y eso es, o sea, una cosa no es sino que le diga uno al otro y tenga, y de una vez ahí se arman incluso sin conocerse. ¿Por qué? Mire, ahí es importante siempre escuchar cuáles son los argumentos de la otra persona. Para los conflictos se requieren dos personas como mínimo. Dos personas para que haya un enfrentamiento. Cuando uno reconoce que el otro también puede tener alguna afectación emocional o puede tener problemas, y está dispuesto a escuchar, siempre encontrará el camino para resolver los problemas. Tener presente los siguientes aspectos: la discusión y la agresión verbal con insultos aumenta la intensidad de cualquier diferencia, de cualquier problema, y distancia la posibilidad de resolver. Igualmente, subir el tono de voz, porque los conflictos empiezan en una escala. Primero se cambia el tono de la voz, luego se recurre a los insultos, a las agresiones verbales, y luego viene la reacción con agresión física. Y esto lleva a activar impulsos agresivos y actividad motora en el otro, y terminan en un enfrentamiento que se continúa con violencia física descontrolada. Por ello,
¿Cómo hace uno para enfrentar, doctor Prado? Sí. ¿Cómo hace uno para enfrentar a esas personas que dicen, no, yo no es que hablo duro, sencillamente es que yo soy así? Reconociendo que ¿Y uno ya que uno hay que da la espalda o qué? No, simplemente escuchar los argumentos de la otra persona. Hay personas que Así hablan grite. en tono fuerte porque es su forma de hablar, pero el tono de la voz va asociado con el contenido de lo que se dice. Y si la otra persona no está dando planteamientos que lleven a la solución del problema, hay que buscar la mediación de un tercero que sirva de buen componedor y que puede ser un superior de la persona o una autoridad que medie para resolver el problema. Pero doctor, ante todo, excúseme, yo lo interrumpo, pero uno a veces encuentra personas que le hablan a uno así. Le dicen, bueno, con todo respeto, y uno ya sabe que con todo respeto es que le van a cascar a uno, ¿sí? Si uno dice, bueno, cuando ya con esa frase, ya con eso sí dice, pues, bueno, vamos por partes. Entonces uno ya sabe que ahí va a haber como berrinche. Y la otra cosa importante es que hay gente que confunde la grosería, la patanería con el carácter. Hablemos de eso, doctor. Ok, en ese tipo de personalidad, para que se dé el conflicto o el enfrentamiento, tiene que haber una respuesta igualmente agresiva de mi parte. Es escuchar a la persona en su forma de plantear los problemas y si no hay posibilidad de diálogo, evitar responder con agresión, porque terminará uno siendo víctima de la violencia del otro. Si no hay posibilidades, no continúe la discusión, porque ello va a llevar a una agresión, bien sea de la otra persona. Pero hay gente que dice, doctor, que cuando uno, por ejemplo, ve a la persona agresiva y si yo le doy la espalda, le digo, bueno, pelee solo, la gente se embejuca más. Hay que decirle a la persona, perdóname, pero si continúas en esa actitud, no hay posibilidad de continuar hablando contigo. Si vamos a hablar, hablamos en buenos términos. Si yo le doy la espalda y le digo, pelee solo, estoy siendo también agresivo con la persona y la persona podría aprovechar ese cambio de posición mía para agredirme. Por tanto, cierro la discusión diciéndole, no debemos continuar con esta discusión porque no vamos a llegar a ninguna parte. Si hablamos en buenos términos. O sea, parar la discusión no es decir, bueno, párela ahí, porque si no, eso también es agresión. Sí, la idea es el tono con el que la persona le responde al otro que está agresivo. Y hay que planteárselo en un buen tono de voz y dándole el elemento para mostrarle que no están buscando una solución al problema al ser grosero, al ser agresivo con las cosas que está diciendo. Y hay que plantearle que para continuar el diálogo debe haber buen tono, buena disposición y un lenguaje adecuado. Luisa Gutiérrez, que es nuestra productora, ella me dice aquí que le pregunte por el tonito. Es que hay gente que, independientemente de que uno esté peleando con ellos o que uno esté, digamos, interactuando con ellos en cualquier condición, siempre habla en un tono un poquito altisonante. Por ejemplo, dice, arregle la luz, ¿no ve? Y entonces uno ya sabe, dice, pero perdón, yo estoy tranquilo, ¿sí? ¿Eso cómo lo maneja uno? Uno le dice cálmese. Si uno le dice cálmese, también viene el berrinche. Entonces, ¿cómo hace uno el tonito? Mire, los conflictos tienen implícito el uso de gestos. Yo puedo ser agresivo con los gestos, así no uso un lenguaje inapropiado. El tono con el que hablo, el contenido de lo que digo, y la intención de lo que digo. La intención de agredir al otro genera respuestas agresivas. Hacerle gestos mientras estoy hablando, gestos inadecuados, gestos desagradables, gestos de desprecio,
también generan reacción agresiva. Y el tono Pero total. también genera ¿Qué agresividad. tal la mirada? Que uno a veces está hablando con alguien, doctor, uno a veces está diciéndole a alguien y la persona al frente hace ya uno dice a uno se le salta el bloque. Porque eso es agresión. Así es, doctor Francisco. Mire, lo importante Doctor, para denos pautas, así, unas 3 o 4 pautas ineludibles, el diálogo, o sea, hablemos. ¿Qué más? Lo primero, escuchar al otro. Lo segundo, dar argumentos que apunten a resolver el problema. Lo tercero, usar un tono adecuado, un tono conciliador. Lo cuarto, siempre apuntar a la solución del problema. Y por último, nunca recurrir ni a gestos, ni a agresiones verbales, ni responder con agresión o con movimientos bruscos y agresión física. Para pelear se requieren dos. El otro puede estar alterado y puede estar con la intención de generar una pelea. Pero si yo no respondo o respondo de una manera diferente, puedo lograr que se tranquilice. Qué buenas recomendaciones, doctor, porque es que, por ejemplo, también aquí sigo hablando con Luisa aquí a través de este aparato que ella me habla por acá, yo le contesto aquí por el chat, y entonces ella dice que hay discusiones en las cuales, por ejemplo, uno trata de solucionar el problema y dicen, sí, pero es que usted antes de la pandemia, sí, pero es que recuerde que usted antes, por allá en la época del presidente Pastrana, y entonces uno dice, pero perdón, no entiendo, o sea, como que sacan todo el retrovisor y lo ponen ahí y uno queda, pues, perdón, ¿cómo hacemos? Este tipo de situaciones es muy frecuente en las relaciones de pareja y en las amistades de mucho tiempo, donde se han presentado diferencias. Entonces, cuando se presenta la última oportunidad de conflicto, se trae todo lo pasado. Por eso es importante, cuando se va a dar una discusión, plantear la intención de resolver el problema y la disposición de las dos partes para hacerlo. Si no hay la posibilidad de resolverlo porque hay una postura que no cambia, que es difícil de cambiar, es importante plantear la intervención de un tercero neutral que ayude a orientar la mejor posición posible para resolver el conflicto. Hay que también tener presente una cosa. En estos tiempos hay factores ambientales como el distanciamiento social, como el aislamiento, como las presiones de trabajo en casa, por ejemplo, donde se mezclan las dos responsabilidades, laboral y del hogar, la atención, los resultados, la mayor dificultad para tener resultados que llevan a incrementar la ansiedad, la irritabilidad de las personas. Pero hay que siempre hacer la recomendación de que recurrir a soluciones conflictivas aumenta la inestabilidad y la afectación emocional de las personas y puede no encontrar un ambiente propicio para resolver los problemas. Doctor Ronald Prado, médico psiquiatra, director ejecutivo de la Cruz Roja, su regional Bogotá y Cundinamarca, muchas gracias. Hablando del tonito, aquí me dicen, no, ve que ya el tiempo se acabó, entonces yo pues obviamente entiendo. Un saludo para Luisa, un saludo para Ángela, un saludo para Juan Carlos Mira, que son los conductores del programa, Ángela Pardo, obviamente nuestra directora Marta Beltrán, un saludo para todos ellos, la verdad sin ellos no fuera posible tener esto. Muchísimas gracias, doctor, obviamente a la gente de la Cruz Roja por estar todos los lunes.